Bienvenidos hermanos a nuestro estudio nuevamente. Como cada semana hemos estado preparándonos a través de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña el Señor a través de su misma palabra, a través de la Biblia? Cómo la Biblia es útil para nosotros aún el día de hoy. Y en esta ocasión tenemos otro de estos temas. El día de hoy hablaremos de cómo la Biblia habla a la sociedad. Pero como cada una de nuestras reuniones, vamos a empezar con una oración pidiendo la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en el estudio de tu palabra en este tiempo, Señor, de esta manera, sabiendo que tú, a través de tu Espíritu Santo, hablas a nuestros corazones y a nuestras mentes. En esta hora pedimos ser edificados por ti, Señor, y que podamos compartir con quienes nos rodean lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Te pedimos que tú bendigas este tiempo, sé con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando cosas interesantes de qué significa para nosotros la palabra de Dios, cómo debiéramos pensar en ella, que nos ayuda a entenderla, a estudiarla, habla a la familia, veíamos la última semana. Y hoy viene un tema muy interesante, al menos me parece muy interesante por la situación que estamos viendo en nuestros días. No precisamente por una enfermedad, sino como sociedad. Y la Biblia habla a nosotros también como sociedad, así como lo hemos visto que habla en lo personal y a nuestras familias. Sin importar el tiempo en la historia de la humanidad o el lugar donde usted se viva, toda sociedad tiene reglas y costumbres que rigen su convivencia. Sin ir muy lejos, pensemos en las relaciones sociales de nuestros países de origen. Seguramente encontraremos diferencias que pueden ir desde cosas simples del día a día hasta las más complejas en las leyes. Pensemos en el pueblo de Israel, a la salida de Egipto. Se registra en la Biblia, en la palabra de Dios, que salieron 600,000 varones de 20 años o más. Se piensa que en base a este número pudieron ser entre 2 y 3 millones de personas. Eran esclavos, sin gobernantes propios, sin líderes, reglas sociales muy limitadas, pero sin leyes. Estaban como esclavos en Egipto. No hubiesen podido sobrevivir en esas condiciones. Veamos en la palabra de Dios lo que conocemos como los 10 mandamientos, que es lo que Dios les da a su pueblo a la salida de Egipto y que van a convertirse en las leyes durante milenios, inclusive hasta el día de hoy, para el pueblo de Dios. A diferencia de cualquier otra sociedad, estas leyes tienen dos secciones. Mire, vamos en nuestras Biblias a Juan capítulo 4, versículo 24. Estas leyes que Dios da tienen una primera parte que son las leyes que regulan la relación con Dios, un aspecto espiritual. Dios es espíritu, dice la palabra de Dios, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También hay leyes que regulan la relación entre las personas. Carne de mi carne, decía Adán, refiriéndose a que era igual que él en el aspecto de la creación de Dios, era similar a él, no era nada similar a los animales, no se parecía para nada, y no estoy queriendo decir que la pudiéramos comparar, definitivamente no. Era la forma en que Adán la describe, es carne de mi carne, y entonces también la ley de Dios habla de las relaciones entre las personas. Adán después la llama Eva, veíamos que primero la llama varona y después la llama Eva, queriendo decir que era la madre de todos los vivientes. Es decir, la palabra de Dios, cuando habla de las leyes, tiene un aspecto que es que regula cómo son las relaciones entre los seres humanos. Génesis 3:20 es cuando Adán la llama a ella Eva por primera vez. Ahora, vamos a ver cuáles son esas leyes que regulan la relación con Dios. Y seguramente usted las conoce. Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 21. En el versículo 7 dice así la palabra de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir esta sencilla frase? Que cualquier cosa, persona, actividad que tome el lugar que le corresponde a Dios, eso es lo que Dios está pidiendo que no debemos tener. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Ese lugar le corresponde solo a Dios
y solamente a Él debemos considerarlo como el que regula nuestras propias vidas también. En otras palabras, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Considera primero lo que Dios pide o simplemente ni lo toma en cuenta? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, solamente servimos a Dios y que lo conocemos en el Antiguo Testamento, en nuestras versiones en español, como Jehová. Versículo 8 dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. A veces nos quedamos con la idea solamente de que es una imagen, una figura física que usted y yo podamos apreciar, una fotografía, un dibujo, pero va más allá. No es solamente el hecho de tener una escultura o una imagen, es el hecho de que dice: no te inclinarás a ellas ni las servirás. Es decir, ¿a quién servimos? ¿Servimos a Dios o servimos a alguien más? Debemos ahí en esto empezar a tener cuidado. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras casas? No en el sentido de que usted debe destruir cualquier cosa que usted pudiera considerar como una imagen. Es en el sentido de aquellas cosas a las cuales nosotros le prestamos más atención y más tiempo en lugar de dedicárselo a Dios. Versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no considerará inocente al que tome su nombre en vano. Este resulta interesante. A veces pensamos que solamente es porque usamos mal el nombre de Dios y a veces decimos expresiones como: Dios mío, ayúdame. No es en ese sentido solamente. Por supuesto que eso está considerado, no usarlo en cosas que no agradan a Dios, pero también es no solamente mencionarlo sin necesidad, sino que debemos tomarlo como algo serio. Es lo más importante en mi vida. Si digo que amo a Dios, que busco a Dios, que obedezco a Dios, entonces lo más importante en mi vida es Dios. Y si pienso en qué significa eso de tomar su nombre en vano, mire, la palabra vano viene de algo que es vacío. A veces decimos de algunos frutos que vienen en lo que nosotros llamamos en nuestro idioma una vaina, una serie de semillitas juntas como el frijol y el chícharo, o con otros nombres en otros lugares, no sé de momento, pero cuando no tiene semillas se dice que ese fruto salió vano, es decir, no tiene fruto, que es algo vacío. Entonces no puede usted tomar el nombre de Dios en vano, es decir, no puede usarlo como algo que no tuviera valor. Y ahí es donde está el mayor cuidado que debiéramos tener hoy en día. Versículo 12 nos dice otra cosa: guardarás el sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y viene toda la explicación en los versículos 13 y 14 de las cosas que se podían hacer o no se podían hacer en el día sábado. Pero para nosotros el día de hoy, ¿esto qué significaría? Que usted y yo tenemos que descansar. Ahora, este mandamiento Dios lo da en este sentido en el versículo 15. Mire lo interesante que resulta este mandamiento el día de hoy. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Cuando ellos estaban en Egipto, aquí utiliza la palabra siervo, pero en realidad quiere decir esclavos. Estaban en Egipto como esclavos y seguramente como esclavos no podían tener un día de descanso. En lugar de un día de descanso, seguramente era un día de más trabajo y más trabajo y más trabajo. A veces nosotros nos sentimos así en nuestros lugares de trabajo, pero para el pueblo de Israel era algo diferente. Eran esclavos. No había horario de trabajo, no había día de descanso, y Dios les está diciendo: tienes que tener un día de descanso, un día en el que tú le vas a dedicar ese tiempo a Dios. A veces está la discusión en cuanto a si es el sábado o el domingo. No vamos a entrar en ese detalle en este momento, porque lo interesante o lo importante de hoy es que tenemos que ver que Dios tiene unas reglas de relación entre nosotros y Dios. ¿Qué son las cosas que a Dios le agrada de nuestra vida, que nosotros debemos hacer en el día a día, no solamente como personas, sino también como sociedad? Ahora, Marcos capítulo 2, versículo 27 nos dice lo siguiente: también les dijo: el sábado fue hecho por causa del hombre,
y no el hombre por causa del sábado. A veces nos metemos en esa discusión del día de la semana, pero aquí nos está diciendo algo interesante y algo importante a considerar en este mandamiento. El sábado fue hecho por causa del hombre. Es lo que les decía, necesitamos un día de descanso y Dios se los recuerda al pueblo de Israel, algo que a veces nosotros también olvidamos. Necesitamos un día que nuestro cuerpo pueda descansar, nuestra mente pueda distraerse de las actividades diarias y podamos dedicarlo a Dios. Nosotros necesitamos descanso. Los animales necesitan descanso. La tierra necesita descanso para recobrar fuerza. Y miren, este detalle es interesante, que la tierra necesita descanso. Finalmente, esa es una de las razones por las que el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia. Ellos no habían respetado que la tierra tenía que descansar en los periodos de cultivo. Y esos años en que ellos no lo respetaron, Dios les dice, por cuanto no respetaste esta orden, entonces los saca de la tierra prometida. Ahora, todas estas que hemos visto son leyes únicas a nivel mundial en la historia de la humanidad. La sociedad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, tenía leyes que gobernaban su relación con Dios. Ahora, esas leyes también tienen leyes que regulan la relación entre las personas, decía yo antes. ¿Cuáles son esas leyes que regulan la relación entre las personas? Lo que estamos leyendo en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, viene esa primera ley ahora entre las personas. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Todo esto inicia dentro de la familia. Hablábamos la semana pasada, el plan de Dios incluye la familia, es parte del plan de Dios. Dios tiene la idea de la familia, no es el ser humano, es algo que Dios hizo. Desde la creación era el plan de Dios. Y todo ahora en las relaciones entre las personas, otra vez inicia dentro de la familia. Recordemos que era algo que Dios le pedía al pueblo de Israel, de enseñar a los niños desde pequeños lo que son las leyes de Dios. Y empieza aquí con una muy importante: honra a tu padre y a tu madre. Reconoce quiénes son tus padres, acéptalos, adóralos, en el sentido no de adorarlos como si fueran dioses, de quererlos, que a veces utilizamos esa palabra en nuestro idioma, te quiero mucho, te adoro mucho, no en el sentido de adoración como si fuera un dios, sino en el sentido de que queremos expresar cariño por esa persona. Debemos honrar a nuestros padres. Y finalmente la palabra correcta, según la palabra de Dios, sería esa: honrar a tus padres. ¿Qué significa esto? Obedecerlos, reconocer en la sociedad que son nuestros padres, que son nuestra familia, que son los que nos han educado, nos han dado de alguna manera una formación. Es cierto, hay quienes a lo mejor pudieran decirme, bueno, yo no conozco ni siquiera quiénes son mis padres. Ok, de alguna manera entonces tenemos que recordar que Dios es nuestro Padre Celestial, y entonces en ese sentido tendríamos que incorporar esta idea también. Tenemos que honrar finalmente la memoria de quienes hayan sido nuestros padres. La siguiente instrucción que Dios da para las leyes que regulan la relación entre las personas dice: no matarás. El derecho de tomar la vida es de Dios, no es nuestro. ¿Y por qué es esto tan importante? Finalmente tenemos que recordar, el hombre fue creado a imagen de Dios, y si somos creados a imagen de Dios, entonces eso pone una marca especial, una señal especial. No tenemos nosotros derecho de tomar la vida de otra persona. Ese derecho solamente le corresponde a Dios. Y mire, en eso nadie sabemos cuándo será nuestro tiempo. Solamente sabemos que viene un tiempo en el que usted y yo seremos llamados a la presencia de Dios, y ahí vendrá el momento de que podemos nosotros decir, y Dios nos va a decir gracias. Nosotros diríamos gracias, Señor, porque nos has salvado, y Dios diría bienvenido a tu nuevo hogar. Versículo 18: no cometerás adulterio. El matrimonio, que es como base de la familia, es destruido a través del adulterio, es menospreciado a través del adulterio. Se dice que después Dios a través de Jesucristo lo hace más extenso, no solamente el hecho del adulterio, sino de pensar en el hombre o la mujer, en alguien que no es su pareja, como si lo fuera. Y Dios dice que eso también es adulterio. Se va después a otra orden interesante: no hurtarás. Es decir, tú tienes tus cosas, has trabajado por tus cosas,
Y si no has trabajado por ellas, tendrás que hacerlo, porque después en el Nuevo Testamento, no tengo en este momento la cita, pero les prometo buscarla, viene a mi mente en este momento. El que no trabaja, que no coma, dice por ahí el apóstol Pablo en alguna de las cartas. Y aquí cuando habla de no hurtarás, no tienes que tomar lo que no es tuyo. Tú tienes que trabajar para tener tus cosas. Finalmente el trabajo es algo que también es una idea de Dios. Recordemos que Adán tenía que ponerle nombre a los animales. Eso para él implicó un trabajo. Igual usted y yo el día de hoy tenemos que trabajar, tenemos que tener nuestras cosas, no tenemos que tomar lo que no es nuestro. Versículo 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Mire, este es otro de los casos curiosos, diría yo. A veces también nos quedamos con la idea de no decir falso testimonio, es decir, no hablar de alguien cosas que no ha hecho. Y yo creo que aquí tendríamos que ponerle otra palabra. En realidad eso es una mentira. Si usted habla mal de alguien, usted está mintiendo y está llevando o puede llevar a que se cometa alguna injusticia. Entonces es más profundo que solamente pensar en hablar mal de una persona. Esto se convierte en una mentira. Y recordemos algo que vimos en alguno de nuestros estudios anteriores. En Apocalipsis, la mentira se pone junto con el asesino y con el que roba. Entonces, la mentira también es un problema delante de Dios. Y aquí está. No dirás falso testimonio. No hablarás mentiras en contra de tu prójimo. Y entramos otra vez a la discusión, tal vez, ¿quién es mi prójimo? El que está junto a mí. No solamente el que es igual que yo en el sentido de ser humano, sino el que vive junto a mí, el que vive en mi casa también. No debemos hablar mentiras en contra de ellos. Viene un versículo interesante en el capítulo de Deuteronomio que estamos estudiando, el versículo 21. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Quizás pudiéramos decir, está relacionado con no hurtarás, no robarás. Yo creo que esto va un poco más profundo. No codiciarás es algo que se desarrolla en nuestra mente y en nuestro corazón. Si usted está pensando que lo que el vecino tiene, lo que su prójimo tiene, es mejor que lo que usted tiene o que usted quisiera, y usted está pensando en que yo quiero lo que mi vecino tiene, ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque finalmente, en cuanto usted empieza a desarrollar una idea, usted puede tener el pensamiento, el deseo de momento, me gusta el carro de mi vecino, pero si empieza a pensar, yo quiero el carro de mi vecino, y entonces va a empezar a idear, ¿cómo le hago para quedarme con el carro de mi vecino? Entonces ya estamos en un problema más serio. La palabra de Dios nos invita aquí, no codiciarás, es decir, viene a mi mente alguna idea de algo que me gusta, que tiene alguien, mi vecino, mi familia, quien sea de ellos. Debo tener cuidado, porque eso me puede llevar a la codicia. Pero esto iría quizás a una idea más grande. Aunque no es precisamente la palabra codicia, pero podría llegar al deseo sin medida de querer acumular riqueza. La palabra de Dios después nos enseña en el Nuevo Testamento, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y si el amor al dinero me lleva a pensar en la codicia o a actuar con codicia, entonces cuidado, porque entonces eso me está distrayendo de lo que Dios quiere para mi vida, de adorarle a Él y de buscarle a Él. Ahora mire, estas leyes están relacionadas y decíamos, hay leyes que regulan nuestra relación con Dios y leyes que regulan la relación entre las personas. Estos 10 mandamientos son el fundamento de todas las demás reglas y leyes que se encuentran en la palabra de Dios, en relación con detalles quizás más específicos. Pero la base, el fundamento de todas las demás leyes que decía yo en un estudio anterior, son más de 600 que nos podríamos encontrar ahí descritas en la palabra de Dios, todas tienen su fundamento en estos 10 mandamientos. Hay una costumbre que a mí no me tocó vivirla en este país, pero quizás muchos de ustedes sí la vivieron, que en todos los edificios públicos se tenía los 10 mandamientos. Y si no los 10 en cuanto al texto completo, por lo menos usted podía ver los números del 1 al 10 de alguna manera representados.
es algo que se ha estado olvidando. Al quitarlo de la vista, veíamos que para educar en nuestras casas había que llevarlos en las manos, en la frente, es decir, utilizarlos en nuestro trabajo, recordarlos en nuestra mente, memorizarlos. Y si usted no tiene una manera de recordarlos, de memorizarlos, usted los va a ir olvidando y usted se va a ir empezando a comportar lejos de lo que es la voluntad de Dios. El pueblo de Israel tuvo el privilegio y oportunidad única de experimentar el poder de Dios durante las plagas en Egipto. Ahora, ¿cómo se relaciona con lo que hemos estado viendo ahorita? Mire, ellos pudieron pasar el Mar Rojo en seco. Ellos pudieron escuchar la voz de Dios desde el monte Sinaí cuando estaba hablando, tanto que les dio miedo, dice la palabra de Dios, que les dio miedo y prefirieron escuchar el mensaje de Dios a través de un profeta, a través de Moisés. Y a pesar de ello, a pesar de que tuvieron esta gran oportunidad, se alejaron de Dios. Ellos tenían estas leyes que ahorita estamos leyendo y estamos estudiando. Ellos las tenían, ellos las conocían, ellos se las aprendían. Se sabe hoy en día que un niño, bueno, nosotros decimos niño en nuestra costumbre, en nuestras culturas, que un varón judío a los 12 años, estas leyes él ya las conoce de memoria, él ya se las ha aprendido y más allá. Entonces, ellos las conocían, ellos las sabían. Pero ¿qué pasa si usted lee el libro de los jueces? Mire, si usted lee el libro de los jueces, una y otra vez se repite la idea de que ellos se alejaban de Dios y Dios permitía que los pueblos vecinos los atacaran y los conquistaran. Lo vemos también en el tiempo de los reyes. Se dice que hay reyes buenos y hay reyes malos. Usted lee todo desde el primero de Samuel hasta los libros de Reyes y de Crónicas. Hay reyes que fueron muy buenos, por supuesto, pero hay reyes que se alejaron tanto de Dios que aún de algunos de ellos se menciona que aún sus propios hijos los sacrificaron a los ídolos. Se alejaron tanto de Dios, se olvidaron que tenían un Dios que es todopoderoso, que los había sacado con gran poder y señales de Egipto. Se olvidaron de todo eso, se olvidaron de todas las historias de los padres y las historias de los abuelos, que seguramente se las contaban, y se alejaron de Dios, al punto de llegar a una idolatría extrema. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Olvidan la ley de Dios, la hacen a un lado, menosprecian el poder de Dios. Encontramos que no solamente en el tiempo de los reyes y el tiempo de los jueces, en esa época también hubo problemas con los sacerdotes, aquellos que no solamente conocían, sino que eran los responsables de enseñar la palabra de Dios, también se alejaron de Dios. Permitieron que hubiera idolatría, permitieron que hubiera imágenes aún en los atrios del terreno del templo. Eso no era bueno delante de Dios. Y esto nos lleva a una idea final. El mismo pueblo en general, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se alejaron de Dios al entrar en la idolatría. Se alejaron de Dios y olvidaron que Dios les había dado estas leyes. Y vuelvo a repetir una idea, eran leyes únicas en toda la historia de la humanidad y siguen siendo hasta el día de hoy. Leyes únicas que consideran la parte espiritual, es decir, la relación con Dios y la relación con mis semejantes, otros seres humanos. Son leyes únicas. Ahora, regresemos aquí a una idea. No puedo ser salvo por medio de cumplir las leyes, porque finalmente está demostrado con la historia del mismo pueblo de Israel, lo que mencionaba del tiempo de los jueces, de los reyes, de los sacerdotes y de todo el pueblo de Israel. No podemos cumplir las leyes al 100%. Y estamos hablando ahorita solamente de 10. Si habláramos de las 600 más, estamos en un problema. Definitivamente no podemos ser salvos por el cumplimiento de la ley. Y eso está demostrado a través de la misma palabra de Dios. Por eso tuvo que venir Jesús a morir por cada uno de nosotros, porque nosotros no podemos cumplir la ley. Y el no poder cumplir una sola de las leyes me hace culpable de todas ellas. Mire, vamos a la palabra de Dios ahora en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si usted y yo pretendemos vivir cumpliendo la ley, tenemos un problema. Con una que usted falle,
es culpable de todas las demás. ¿Por qué? Porque o se cumple completamente o no se cumple. No hay un punto intermedio en que usted pueda decir, pues soy casi perfecto. Pues por casi ya no podríamos ser perfectos. O somos perfectos delante de Dios o no lo somos. Y la única forma de podernos presentar justificados, es decir, sin culpa delante de Dios, es a través de Jesucristo. El sacrificio que Él hizo, que es completo y es único también en ese sentido. No hay otra manera de poder acercarnos a Dios si no es a través de Jesucristo. Y es lo que leemos aquí en este pasaje ahora en Romanos. La justicia de Dios, y dice ahí, testificada por la ley, es decir, la misma ley nos estaba diciendo que teníamos que ser justificados de alguna manera. ¿Y cómo se cumple esto? A través de la ley y los profetas. Los profetas hablan de Jesucristo de una o de otra manera, siempre apunta la palabra de Dios, siempre señala hacia el camino que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Todos los elementos que se encuentran en lo que era el templo o lo que era el tabernáculo mencionado en el Pentateuco, en el Antiguo Testamento, todos los elementos integrados ahí de alguna manera están representando a Jesús. No estamos ahorita dedicándole tanto tiempo porque quizás debiéramos dedicarle no solamente media hora o una hora, quizás a lo mejor hasta 2 horas o más a cada uno de estos 10 mandamientos. Solamente es para tener una idea y motivarlos a ustedes a que lean y busquen más en la palabra de Dios. Seguramente el Señor les va a llevar a otras conclusiones también. Solamente recordemos, estemos dentro de la palabra de Dios y el Señor nos va a ir guiando y nos va a ir edificando. De momento quedémonos con la enseñanza importante a través de estos mandamientos. Hay leyes que gobiernan nuestra relación con Dios, nuestra relación espiritual con Dios. Hay leyes que gobiernan y que controlan y que nos enseñan cómo debe ser nuestra relación con nuestros semejantes. Pero sobre todo esto y sobre toda la ley señala y nos habla de que a través de Jesucristo es que podemos ser justificados delante de Dios. No hay otra manera. Y gracias a Dios porque a través del sacrificio de Cristo Jesús, usted y yo podemos presentarnos delante de Dios con toda confianza, sin culpa, porque no podemos cumplir la ley, sino que Jesucristo murió precisamente por eso, porque yo no puedo cumplir la ley, murió por mí, y yo puedo presentarme delante de Dios y decirle, Señor, gracias porque me das vida eterna a través del sacrificio de Cristo Jesús, quien murió en la cruz por mí, por mis pecados, para que yo pueda ser perdonado y pueda presentarme delante de ti, no solamente el día de hoy sin culpa, sino que el día que mi vida en este tiempo, en esta tierra, en este planeta se acabe, ese día que mi vida aquí termine, yo puedo presentarme delante de ti y decirte, gracias Señor, porque me has dado vida eterna. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar que tú tienes leyes que nos ayudan a comportarnos en esta tierra, a vivir mejor, a tener una relación contigo adecuada, de acuerdo con tus principios, y a tener una relación también adecuada con mis semejantes. Te doy gracias por ello, Señor, y te doy gracias por la bendición y la oportunidad que me das a través de Cristo Jesús, de pedirte perdón por mis pecados, y sé que a través de ello tú me perdonas, porque para eso enviaste a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice tu palabra. A ti, Señor, la honra y la gloria en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.